Hola Pilar, un saludo cordial desde la hermosa ciudad de Miami y un cordial saludo a todos tus seguidores. Un placer verdaderamente estar acompañando a nuestros compatriotas y todos los lugares del mundo donde la gente te viene siguiendo y acompañándote en este maravilloso trabajo de contribuir al despertar de la conciencia humana. De veras que me siento muy honrado y muy agradecido por esta invitación. Y muy interesante esa pregunta de qué es la boda mística interior. Y realmente si nosotros miramos desde una perspectiva psicológica, incluso antropológica y desde la simbología, poder identificar esa boda mística interior no es otra cosa que aprender a reconocernos un poco más a nosotros mismos. Porque es importante distinguir, y ya hoy en día la ciencia lo ha demostrado claramente, tanto hombres como mujeres manejamos una doble dimensión. O sea, yo como hombre también tengo un lado, una dimensión femenina. Y las mujeres tienen una dimensión, un lado masculino. En virtud de eso, cuando yo aprendo a reconocer esa doble dimensión, o sea, aprendo a reconocer mi lado masculino y mi lado femenino, entonces voy buscando la manera de que ambos estén al servicio mío. Me explico. Por ejemplo, cuando yo me divorcié, yo venía siendo educado desde un modelo machista, un hombre dominador, controlador, y mi lado femenino estaba completamente reprimido. Yo no me permitía llorar, porque fui educado en ese parámetro, en esa cultura donde los hombres no lloran. Mire, los hombres no sienten miedo. Eran cosas que me inculcaron y en virtud de eso yo tenía que reprimir mi parte emocional, que esa es una de las manifestaciones del lado femenino. Pero cuando yo me divorcio y quedo con mis dos hijas y para educarlas, empecé a acercarme al estudio de lo que es la psicología femenina, empecé a darme cuenta que efectivamente yo también poseía un lado femenino y que era importante, que era absolutamente necesario integrarlo. Y que cuando yo fuese a integrar ese lado femenino en mí, entonces eso iba a devolverme un equilibrio que es natural, los bebés los tienen. Y entonces, en virtud de eso, empezando a integrar ese lado femenino que yo tenía como olvidado, empecé a conectarme más con mi parte sensible. Y el hecho de conectarme con esa parte sensible, yo que no lloraba absolutamente por nada, ya hoy en día soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga y no me da vergüenza, porque empiezo a descubrir que ese lado femenino también es importante para nosotros. Si yo quiero incluso evitar psicosomatizaciones, como por ejemplo problemas cardíacos, entonces me conecto más con esa parte emocional, dejo que fluya esa parte emocional. Y en ese sentido, cuando yo reconozco el lado masculino y el lado femenino en mí, los voy amistando, los voy reconciliando. De hecho, también, por ejemplo, en las mujeres se presentó una cosa bien particular. Por la educación que nosotros hemos recibido y muy por el lado de lo femenino, nosotros descendemos culturalmente de los griegos y de la educación judeo-cristiana, a la mujer se le reprimió un aspecto de ella que era esencialmente su lado masculino. Solamente que después, en la Primera Guerra Mundial, que la mujer tuvo que salir a batallar, sobre todo en la parte laboral, conquistar terrenos, entonces empieza a dejar emerger su lado masculino. Y a eso se le dio el nombre de liberación femenina, cuando realmente no fue la liberación femenina, fue la liberación de lo masculino en la mujer que estaba reprimido. Desafortunadamente, muchas mujeres, pues al liberar ese masculino que tenían reprimido, reprimen demasiado entonces ya su lado femenino y esto desafortunadamente también puede desencadenar en problemas que tienen que ver efectivamente con psicosomatizaciones con su lado femenino, cáncer de útero, cáncer de seno, en fin. Pero si nos direccionamos entonces a esa pregunta maravillosa que me haces con respecto a qué es esa boda mística interior, es entonces reconocer cada uno de nosotros, los seres humanos, que tenemos esa dimensión masculina y esa dimensión femenina, aprender a conciliarlas, administrarlas de una manera apropiada, saber en qué momento yo puedo dejar fluir mi lado femenino y en qué momento puedo o necesito dejar fluir mi lado masculino. Cuando estas dos dimensiones en mí se convierten como en una parejita interior, y son, digámoslo así, como muy amistosas, es decir, mi lado racional, que sería el lado masculino, se integra con mi lado emocional, que es mi lado femenino, entonces aprendo a manejar un equilibrio con mi propia vida
y eso sin lugar a dudas va a tener un referente en el mundo de afuera también. Entonces, en ese orden de ideas, la boda mística interior no es otra cosa distinta que integrar mi lado masculino y mi lado femenino sin perder mi esencia estructural de lo que yo por esencia soy, ¿correcto? Yo en ese orden de ideas me identifico con lo que mi esencia soy. Por esencia soy varón, una mujer por esencia es mujer. Reconciliar su dimensión femenina y su dimensión masculina le va a permitir entonces ser más armoniosa consigo misma y obviamente con los demás.